Muy buenos días a todas y todos ustedes. Vamos a abordar diversos temas esta mañana. En primer lugar, queremos hablar sobre el caso Odebrecht y decir que nos parece inaceptable la lentitud del gobierno porque no actúa con la información que nos ha llegado del extranjero y que evidencia el sistema de corrupción de los funcionarios. Y al respecto queremos recordar que los primeros datos que llegaron al respecto a través del diario Globo de Brasil fue en su edición del 13 de julio del año pasado. Se desprende allí que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, habría recibido cuando menos 10.8 millones de pesos de dólares en las cuentas indicadas para él en el extranjero y proporcionadas por las empresas brasileñas. Aquí también es importante decir que todo esto se ha obtenido de las declaraciones hechas y juramentadas en los tribunales brasileños. Para nosotros se vuelve inaceptable que a 8 meses de estas acciones iniciales el gobierno de México no haya tenido ninguna actuación, y esto nos lleva a revisar que la justicia en México es selectiva. Bastó con que Estados Unidos presentara unas listas donde un futbolista y un cantante están implicados supuestamente en actos de narcotráfico e inmediatamente todas sus cuentas y sus bienes son intervenidos. Y en el caso de Lozoya, quizás por sus nexos y por el destino que presuntamente tuvieron estos millones de dólares que han sido encaminados supuestamente a las actividades de campaña de Peña Nieto en la pasada elección. Para nosotros es muy importante decir que es urgente que la Cancillería pueda estar dándonos las listas de los nombres de los implicados, y aquí creemos que no se puede aducir a que haya acuerdos en los que la información esté reservada, toda vez que los acuerdos que hay plantearon que se vencería el plazo para que no se dieran a conocer las informaciones y los nombres de los implicados el 1 de junio de 2017. Entonces, a partir de entonces, el gobierno de México no tiene ninguna excusa para no haber acudido a pedir la información precisa que se tiene en el Estado, que se tiene en el gobierno, que tiene el gobierno brasileño sobre las autoridades mexicanas que están implicadas en estos casos de extorsión de Odebrecht. Para nosotros es importante que la Procuraduría General pues estuviera ya actuando sobre estos temas, y pues nos preocupa porque en diferentes países ya hay autoridades que están en cárcel. Podemos hablar del caso del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, que están ya en prisión para dar inicio a su juicio, toda vez que también se les ha planteado haber recibido dinero que no se compara con estos 10.8 millones de dólares que supuestamente recibió el gobierno, que recibió Lozoya, y que son alrededor de 48 millones de pesos, se hablaba algo más o menos así, pero ya están en la cárcel iniciando sus procesos por haber recibido recursos haberlos incorporado a las campañas electorales. Nosotros queremos decir además que pues nos parece muy grave que un futbolista y un cantante pues ya están con sus bienes intervenidos. Queremos reiterar esto porque la Procuración de Justicia en México pues no es pareja, no hay un piso parejo cuando se habla de algún delito. Y finalmente decir que al paso que vamos, Peña Nieto aparecerá en las fotos solo, pues primero quitó la foto con Julián y ahora quitó las fotos con Lozoya. Entonces es un presidente que está muy en solitario, pero que está el gobierno federal ante el reto de hacer una intervención que castigue a quienes han recibido estos sobornos en nuestro país. Es cuanto.
¿quieres comentar algo? Bueno, solamente complementar algo que, si bien es cierto que forma parte del sistema de procuración de justicia y de nuestras instituciones en cuanto a su manejo, pero es algo que quiero puntualizar. Quien habrá de conocer de estos temas es el Procurador General de la República, que por otra parte formaba parte de la estructura del PRI en la época en que se dan los hechos de los que hoy se da cuenta. Esto es, el procurador era directivo del Partido Revolucionario Institucional en 2012. Y eso, desde luego, que al pueblo mexicano, y desde luego a nosotros, nos llama poderosamente la atención, porque no creeríamos que se vaya a actuar con imparcialidad si es que el procurador actual interviene en estos actos. Pensamos nosotros que deben instrumentarse mecanismos, entre otros el de la excusa del señor procurador, con el propósito de que el pueblo mexicano conozca en profundidad lo que verdaderamente aconteció. Porque de otra manera, como dice el pueblo mexicano, chito tapa chinto. Uno va a tapar a otro y seguramente no tendremos conocimiento, por lo menos ahora, real, de lo que sucedió en 2012. Es lo que quería comentar nada más. Aquí es necesario subrayar, amigas y amigos, que la denuncia que se presentó y para lo cual abrió una carpeta de investigación la autoridad estadounidense se hizo desde el 21 de diciembre de el 2016 y luego no es sino hasta 8 meses después, es decir, hasta estos últimos días, que la PGR decide tomar directamente cartas en el asunto. Luego, debe recordarse que según la propia declaración que hace el alto funcionario de Odebrecht ante la Fiscalía de los Estados Unidos, habla de que justamente en diciembre de 2013 se acordó pagar el soborno a un alto funcionario de México, de una empresa estatal mexicana. Ahora se dan más detalles. Debe recordarse también que en octubre de 2013, Peña Nieto, actual presidente, ya era presidente de los Estados Unidos mexicanos, tuvo una reunión privada con el entonces presidente de la empresa brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Entonces, presumiblemente allí se pudieron haber acordado otros pagos al asunto. ¿Qué es entonces lo que ha impedido hasta la fecha o había venido impidiendo, salvo que abrió el escándalo de nueva cuenta este señalamiento público? ¿Qué es lo que había venido impidiendo que la Procuraduría General de la República interviniera, si, como aquí bien se dijo por la diputada Contreras, desde el 1 de junio, y aquí está el documento, que firmaron 9 procuradores y fiscales de acá, del continente americano, que representaron a países que fueron señalados en la red de sobornos, de corrupción por Odebrecht. Y aquí se acordaba en ese documento en el que viene estampada la firma del procurador mexicano Raúl Cervantes, se establece que la cláusula de confidencialidad, de reserva, en este caso tenía vigencia de 6 meses, desde diciembre hasta el 1 de junio de 2017, es decir, hace 2 meses y medio. Y entonces, ¿por qué hasta ahora están actuando? ¿Qué es lo que quieren ocultar? Y por ello mismo, entonces, hay que decir que
aparte de que de suyo esto ya huele muy mal, que apesta el asunto, somos prácticamente el único país que no tiene ningún funcionario que resulte de esta investigación encarcelado o señalado expresamente. Y al mismo tiempo todo lo que se señala ahora de que entró una parte muy importante de dinero, más de $4 millones para la campaña del PRI presidencial de Peña Nieto, ¿acaso es algo o eso central o esencialmente lo que quieren ocultar? Que desde entonces se estuvieron acordando y cocinando los actos de corrupción que ahora están saliendo como materia escatológica a la luz pública. Bueno, pues esto es lo que no queremos nosotros, que quede en la impunidad. Hay que debemos exigir, México, la sociedad mexicana exige que se vaya a una investigación a fondo, que deje muy claramente quiénes están aquí en México implicados en esa red de sobornos, de corrupción, de delincuencia organizada, y que se castigue a quien resulte responsable. No puede quedar simple y sencillamente como parte del anecdotario de la picaresca política mexicana un hecho tan grave como este. Déjame nada más comentarle. Por eso presentamos aquí en el Senado de la República la iniciativa del Tribunal de la Patria, porque el pueblo de México exige justicia, y va a ser, por lo menos más temprano que tarde, la manera de hacer justicia al pueblo con los actos de corrupción, porque no se puede tolerar si es poquita o robó poquito, no, sino tenemos que hacer actos de justicia al pueblo de México. Así que hay que apoyar esta iniciativa del Tribunal a la Patria. Tenemos registradas 2 preguntas. La primera de ellas es de Marta Rodríguez, del Canal Judicial. Gracias, muy buenos días. Pues preguntarles qué se puede hacer desde el Congreso como contrapeso que son desde las cámaras cuando, bueno, se supone que ya hay un sistema nacional anticorrupción y se siguen presentando estos casos. Y en este sentido, preguntarles muy ligado, ¿cuál será la agenda legislativa en ambas cámaras para su partido? ¿Qué pasa con el nombramiento del fiscal nacional anticorrupción? Pues básicamente, por favor. Si quiere. Mira, yo te comento primero que tengas en cuenta esta iniciativa del Senado de la República y del Tribunal de la Patria, porque se pueden hacer muchas leyes anticorrupción, ya llevamos 7 y sigue galopante la corrupción en nuestro país, de arriba abajo y hacia los lados, por un lado. Esto es algo fundamental. Y luego hemos insistido de que el SAR anticorrupción tiene que ser un agente con toda la autonomía independiente, porque si no va a pasar como la Casa Blanca, que Virgilio Andrade, el empleado, investigaba al patrón, sí, a Peña Nieto, y eso se tiene que reprobar completamente. Ya no le podemos seguir dando a tole con el dedo al pueblo de México. Reclama justicia y el Senado de la República tiene la gran responsabilidad de dársela. Bueno, aquí es importante decir que el nombramiento en el Senado no está detenido por el PRD. Obviamente el PRI y el PAN tienen una fuerza que han impedido y que han metido estos temas a politizarse a otro tipo de decisiones. Entonces la posición del PRD como legislativo en ambas cámaras es que se nombre ya, que vamos tarde porque está descabezado este órgano para que pueda entrar en funciones. Entonces, en ese sentido, la posición nuestra es muy clara y ha sido de presión a las contrapartes en el Congreso, en el Senado, para que se nombre y no se dilate más. Agrego el hecho de que en la Cámara de Diputados ya se acordó integrar una comisión especial para actos de corrupción que tienen que ver con
señalamientos de empresas, tanto privadas como paraestatales, que pudieran estar implicados en señalamientos de este tipo. Aquí tenemos uno más. Hay materia para que esta Comisión Especial de Seguimiento de Investigaciones pueda actuar, tiene materia de más para hacerlo, y esto es lo que hay que echar a andar y será parte, sin duda alguna, de la agenda legislativa nuestra para el próximo periodo ordinario. La segunda pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Muchas gracias, senadores, diputados. Quisiera preguntarle, ¿cómo hacerle para destrabar todo esto de que se pide que haya transparencia, que no haya corrupción? Por ejemplo, en este caso, Emilio Lozoya. Y es como estarnos dando tumbos contra la pared, porque ustedes piden que se investigue y el gobierno finalmente nada más nada. ¿No cabría la posibilidad de acudir a una instancia internacional para que se contribuya a aclarar todo este tipo de situaciones? ¿O qué hacer para destrabar esto? Porque son llamados a misa, es lo que comentábamos, y el gobierno federal finalmente pues parece que no le interesa transparentar ni este caso, ni el de el socavón, ni ningún otro. En relación, ¿cuál es su postura hoy que empiezan las renovaciones del TLC, la postura de ustedes en frente a esta renegociación? Y en relación a la inseguridad, el país se está incendiando y como que a nadie le interesa. ¿Qué hacer para evitar este tipo de situaciones que están pues cada vez prevaleciendo con más fuerza la inseguridad en el país? Bueno, yo sobre lo primero nada más, y luego sobre el TLC, aquí el senador Pedraza podría hacer algunos comentarios. De hecho, hay una acción de la que forma parte, por lo menos en la firma de documentos, la Procuraduría General de la República junto con fiscales y procuradores de otros 8 países de la región. Entonces, tiene que haber algún informe, tiene que haber alguna reacción, tiene que haber algún resultado de estos compromisos que se han firmado. Y luego, aquí, aunque como bien se dijo también, tenemos sin cabeza al órgano anticorrupción mexicano, lo que debiera hacerse es que este comité de participación ciudadana que se ha formado puede intervenir como acompañante de las investigaciones, puede exigir que se le entregue información y evitar que efectivamente vaya a quedar en un asunto que se diluya y que al rato, como dice el dicho popular, donde quedó la bolita y ya nadie sabe, nadie supo. Eso es lo que hay que evitar que suceda efectivamente. Hay que buscar y darle seguimiento al asunto, no hay que soltarlo. Resulte lo que resulte, pero tiene que irse a fondo en las investigaciones. Senador. Gracias. Miren, compañeros, el tema del Tratado de Libre Comercio ha estado señalado, cuestionado y vigilado no solamente por los Estados Unidos y Canadá en el aspecto de la corrupción, sino también por la Comunidad Económica Europea, con la que tenemos acuerdos firmados, y una de las cosas que ellos están llamando la atención es sobre el tema de la corrupción. Ya no es sostenible la conducta de omisión, de perversidad y promiscuidad que el gobierno federal ha cometido en torno al respeto a las leyes y la aplicación de las leyes para generar un marco de corrupción y impunidad en el país. Uno de los aspectos fundamentales que hoy nuestra compañera Dolores Padierna está tratando de empujar, respaldar en Washington, hoy que se inician estas negociaciones, este Tratado de Libre Comercio, es particularmente dejar en claro una cosa. Uno, es la primera vez que se incorpora el Senado de la República a las negociaciones. Ha habido otros tratados, el mismo Transpacífico que no prosperó, estaba al margen el Senado de la República y fuera de las negociaciones. Hoy por primera vez se está tratando de generar una defensa de los intereses del país. No vamos a admitir la actitud sumisa del gobierno mexicano frente a los Estados Unidos, porque tiene elementos, o debería tener elementos, nada más que no tiene autoridad el gobierno de México para ponerse a Donald Trump en el tema de la renegociación. Pero finalmente yo les diría, en el PRD también hay un planteamiento político en torno a esto, y este tratado, nosotros pensamos que es mejor retirarnos
ahorita de eso. Quien pierde más no es el gobierno mexicano, es el gobierno estadounidense. Y a la hora de hacer un balance, ellos pudieran ver que su práctica comercial es desfavorable en muchos sentidos por la propia política que ellos están llevando. Nosotros creemos, insistimos y defenderemos los intereses de México frente a la pretensión de Estados Unidos de humillarnos, de ponernos muros, de discriminar, de estar utilizando un lenguaje de provocación y de falta de respeto a la dignidad de los mexicanos. Esa actitud lleva de nuestra parte la senadora Dolores, que ahora está en esta mesa que se inicia, y creo que aquí en el pleno hoy habremos de dar cuenta de un posicionamiento político en términos de cuáles son los 10 puntos que insistimos que debe de tratarse, como el tema migratorio, el tema del respeto a los derechos humanos, el tema laboral, porque es imposible que tengamos una ciudadanía con un poder adquisitivo tan bajo por el salario que no está ganando en las relaciones de desventaja, y eso es lo que hace que Estados Unidos esté cuestionando en este tema. Por eso hay varias cosas que vamos a tratar ahí y que tienen que ver muchos de los aspectos con relación a la defensa de la soberanía alimentaria en nuestro país, porque este tema, el capítulo agropecuario, es el que debe de excluirse, no el 19 que establece el capítulo de las controversias y las defensas, las salvaguardas que puede poner una nación, o Canadá o México, en este tema. Entonces son varias las consideraciones que tenemos y que con puntualidad se las haremos saber a ustedes. Nomás quería, si me pueden hacer un comentario sobre la inseguridad que está tan terrible en el país. Mira, el tema de la inseguridad, amigo querido, no es un problema de policías y ladrones, es un problema de justicia, de falta de oportunidades, de mejorar la condición de los mexicanos, de empleo. Es un tema de empleo, de poder llevar a tu casa lo mínimo indispensable. Mientras no se combate el desempleo y los salarios de miseria, no vamos a poder con la inseguridad. México, y es un mensaje a todo el pueblo, México es un país muy rico, pero lleno de pobres. Ya no queremos gobierno rico y pueblo pobre. Y eso está el Senado impulsando a través de sus iniciativas, pero obviamente son campanas al aire que no han aterrizado el beneficio a los mexicanos. Pero va por ahí. No es más policía, no es más ejército, sino es de oportunidades de empleo, de justicia. La última pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias. Preguntarles si efectivamente en la renegociación del TLC la falta de, digamos, de calidad moral del gobierno mexicano con respecto a la corrupción será un elemento que pese en la renegociación, si finalmente por ahí van a agarrar a los renegociadores con toda la corruptela que hay del gobierno mexicano, y si ese va a ser un elemento para que México salga perdiendo en esta renegociación. No debe de salir perdiendo México. Yo creo que los mexicanos tenemos muy claro el papel que debemos de jugar, y que precisamente esa imagen tan endeble que tiene el presidente y su gabinete ha hecho que sea Donald Trump el que más bullying le aplique al gobierno mexicano. Sí, le dijo incluso las conversaciones filtradas ahí cómo quería que no dijera que no iba a pagar el muro, que cuando menos dijera que ese tema lo resolverían. O sea, hay cosas que le ha faltado autoridad moral al gobierno mexicano para carácter, para plantarse y darle un manotazo en la mesa a este presidente, que ustedes lo vieron cómo es, para defender la xenofobia en su país. Hasta parece Cantinflas hablando, queriendo defender un tema de estos. Entonces, sí pesa, y sí le pesa al gobierno el escándalo de corrupción en el que está sumido este gobierno. Este gobierno está señalado ya como el gobierno de la corrupción, y así va a quedar en la historia de este país. Bueno, vamos a tener ahora una conferencia de prensa sobre los espacios 100% libres de humo, y van a incorporarse a esta conferencia de prensa las organizaciones civiles. Vaya, pastor. Bueno, hoy vamos
vamos a presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Control de Tabaco con la finalidad de contar con espacios 100% libres de humo. Se han realizado ya diferentes esfuerzos, hay diferentes iniciativas para poder prevenir los efectos del humo de tabaco en México. Sin embargo, no ha dado los resultados necesarios. Las cifras, pues allí las tenemos. El 23% de los mexicanos y mexicanas fuman, 66,000 personas mueren al año y es decir, 180 personas diarias están muriendo por los efectos secundarios del humo de tabaco. Ha crecido también en una década el número de adolescentes fumadores en un 33% y el gasto en salud es de 50,000 millones de pesos anuales para atender los diferentes padecimientos derivados de este problema. Por supuesto, es importante que reconozcamos que estamos frente a un problema de salud pública y que este debe ser atendido. Desde el Congreso de la Unión hemos intentado legislar sobre este tema, por ejemplo, el incrementar a 50% los pictogramas en las cajetillas de cigarros. Es decir, la idea sería poder llegar en un futuro a tener las cajetillas con el color blanco neutro sin ningún tipo de leyendas. Por lo pronto, este planteamiento del 50% de pictogramas a las cajetillas de cigarro pues no ha sido posible avanzarlas. También prevenir las enfermedades ocasionadas por el consumo del tabaco y disminuir los costos del sector salud por el tabaquismo. Entonces, estamos hoy aquí presentando una iniciativa que busca reducir la exposición de los no fumadores, porque esto es muy importante, que el humo de los fumadores no llegue a quienes no fuman, a niñas, niños, adolescentes y personas en general, con la eliminación de zonas exclusivas para fumadores. Nosotros estamos convencidos de que se trata de salvar vidas y poder avanzar en un tema importante en salud pública. Entonces, para esto hemos estado trabajando de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil que a raíz de la presentación de esta iniciativa de espacios 100% libres de humo estaremos iniciando una campaña promovida por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces vamos a darle la palabra para que nos expliquen cómo va este trabajo que hemos desarrollado de manera conjunta. Hola. Bueno, la Fundación Interamericana del Corazón México agradece la invitación de la diputada Marisela Contreras a participar en esta conferencia de prensa para presentar la iniciativa de ambientes 100% libres de humo de tabaco. La iniciativa de ley propuesta por la legisladora contribuye a que México avance nacional e internacionalmente, ya que actualmente solo 11 entidades federativas cumplen con esta política. En América Latina, 16 países ya son 100% libres de humo. México aún no lo es. Algunos de estos países son nuestros vecinos como Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Avanzar en esta política pública es un pendiente que tenemos como país y es un compromiso que nos comprometimos a cumplir en 2004 al ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco. La OMS ha señalado que los espacios 100% libres de humo de tabaco son la única forma para evitar el daño a los no fumadores, además de ser una medida que puede implementarse de forma inmediata, sencilla, sin costos para el Estado y con resultados positivos observables a corto plazo, tanto en la reducción de los daños por exposición al humo del tabaco como en la prevención del consumo en niños, niñas y adolescentes. En México, debido a distintas causas socioculturales, cada vez hay más mujeres adolescentes que fuman y cada vez a edades más tempranas. La implementación de este tipo de ambientes protege a las adolescentes de no caer en una epidemia que causa graves daños a la salud, como lo es el tabaquismo. En México, de acuerdo
Con la encuesta nacional de adicciones 2011, en tan solo una década se duplicó el número de mujeres que comenzaron a fumar entre los 12 y 15 años de edad. Por otra parte, según la encuesta global de tabaquismo en adultos 2015, la prevalencia de tabaquismo en mujeres adultas entre 2009 y 2015 pasó de 7.8 a 8.2%. La implementación de ambientes saludables, como lo son los 100% libres de humo de tabaco, favorece que quienes fuman dejen de fumar, que aquellos que no fuman no comiencen a hacerlo y que los que dejaron de fumar no recaigan. Aprobar una iniciativa como la presentada el día de hoy salvaría cientos de vidas, ya que ayudaría a reducir las más de 66,000 muertes anuales que deja el tabaquismo en México, de las cuales 10% es a causa del humo de segunda mano. De acuerdo con datos de la encuesta global de tabaquismo en adultos, hay 3.9 millones de personas que, sin ser fumadoras, están constantemente expuestas al humo del tabaco. Los lugares de mayor exposición son bares, discotecas y universidades. Le siguen otro tipo de espacios como lo son transporte público, edificios de gobierno, escuelas e instituciones que prestan servicios de salud. Es inconcebible que aún existan lugares cerrados en donde se permite fumar. Es indispensable avanzar en políticas públicas para el control del tabaco que beneficien la salud de las mexicanas y los mexicanos, y es urgente que México ya sea un país 100% libre de humo de tabaco. Por eso invitamos a que más legisladores y legisladoras se sumen a este llamado para salvar vidas y se comprometan con la salud de México. Sí, buenos días. Complementando esto, un agradecimiento a la diputada Marisela Contreras por esta invitación para estar con ustedes en esta conferencia. Lo que quiero resaltar es, en México hay 11 entidades que ya son 100% libres de humo de tabaco, y estas agrupan a 48 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, en términos de legislación hay... Por favor, les solicitamos a quienes están aquí acompañándonos si pudieran bajar el volumen de la voz porque no se oye para quienes están grabando. Gracias. Sí, les comentábamos que hay 48 millones de mexicanas y mexicanos que hoy viven en entidades 100% libres de humo de tabaco. Es decir, tenemos dos legislaciones, la legislación federal, que es la que atiende al resto de las entidades, y una legislación local en 11 entidades que ya no permite que se fume en lugares internos. De esto se desprende la necesidad de que las entidades todas las entidades, todos los mexicanos sean considerados como mexicanos de primera y no unos que tienen una ley que les protege y una ley que no les protege. La doctora Edgard, que es la presidenta, responsable de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud en México, ha señalado que los espacios 100% evitan la muerte del 30% de las personas que fallecen en este país por causas asociadas al tabaquismo. Ahora nos ha dado la diputada Contreras, la senadora Contreras, nos ha dado el dato de 50,000 personas que fallecen al año por esta causa. Si nosotros le restamos el 30%, verán la disminución de la mortalidad que implica que los espacios 100% sean aprobados. Y la otra cuestión que quería comentarles es, en realidad tenemos de la ley federal que permite fumar en un espacio cerrado, en un 30% del espacio cerrado, en realidad tiene un reglamento que es sumamente fuerte, sumamente rígido, porque requiere que se mida en pascales la presión entre los espacios donde se fuma y donde no se fuma. Requiere también que el aire se esté
modificando cada 20 minutos, no puede haber mujeres embarazadas, no puede haber niños, no puede ser lugar de paso. Es decir, es un reglamento que hace prácticamente imposible que la gente que está en un lugar donde se fuma no transmita el humo a los espacios donde se fuma. Es decir, estamos hablando de una legislación y un reglamento que hacen prácticamente imposible estos espacios y por tanto, para aclarar, la ley debe ser 100%. Por eso nosotros nos adherimos cabalmente a la propuesta que hace la senadora Contreras, la diputada Contreras, en el sentido de que todos los espacios sean 100% y que en este país por fin se apruebe esta legislación. Finalmente quiero decir, ojalá que no nos vayamos este sexenio sin ningún avance en materia de control del tabaco. Es muy lamentable que estemos en un sexenio en el que prácticamente no se ha avanzado nada. La sociedad, hay que decir, sí avanzó, porque la sociedad está buscando protegerse del humo del tabaco, pero no tiene el respaldo cabal de del gobierno federal. Esperamos de que antes de que se vaya este gobierno, los legisladores, tanto diputados como senadores, como la presidencia de la República, se hagan cargo de esta necesidad para disminuir la morbimortalidad por causas asociadas al tabaco en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sería todo, diputada. Nada más si nos pudieran obsequiar, decirnos sus nombres y de qué organizaciones representan, por favor. Hola, soy Jaira Ochoa, de la Fundación Interamericana del Corazón México. Soy Eduardo del Castillo, soy el coordinador de Códice, que es una organización que trabaja en 11 entidades del país promoviendo los espacios 100% libres de humo de tabaco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputados.